Bueno, nos satisface muchísimo que haya estado esperándonos ahí pacientemente un amigo de esta casa, un amigo de la casa, como es don Humberto Salazar, médico. Pero ¿cuántos partidos quisieran tener un médico tan dedicado a la política, tan serio, tan profundo en el análisis como este señor que nos visita por nueva vez hoy? Buenos días, don Humberto. Buen día, don días. Pedro, Mozart. Ustedes saben, mi señores, amigo que Héctor. la amistad de Humberto y mía eso viene hace de lejos mucho y es sumamente tiempo. estrecha. Sin embargo, para que vean, cualquiera no lo creería. Yo tengo varios días, semanas, meses, sin hablar tranquilo con Humberto Salazar. Es verdad. Y en estos días me sorprendí porque he visto unas declaraciones de Humberto cuestionando el asunto este del Tribunal Superior Electoral en torno a lo que tiene que ver con el Partido Reformista y la reincorporación o el reingreso de Amable Ariztí Castro y ese grupo de reformistas que apostó a Hipólito Mejía, ellos prácticamente todo. Pero el Tribunal Superior Electoral, establecido constitucionalmente, ha dicho que ha dejado sin efecto, de acuerdo a ese tribunal, esas expulsiones y ha llamado la atención de que esa gente deben reintegrarse al Partido Reformista Social Cristiano. Entonces, como yo vi a Humberto Salazar argumentando muy bien cuando el Tribunal Superior Electoral dispuso la ratificación de lo que había hecho el Partido Revolucionario Dominicano con Hipólito Mejía y con partes, entonces vi ahí lo que me pareció una contradicción. Y yo quiero que Humberto, en público, como hacemos nosotros, sin embargo, nos interprete sin embargo, eso. sería bueno, es Sí. una pregunta muy oportuna, sin duda alguna. Sí. Pero yo creo que debiéramos dejarlo en libertad a Humberto de escoger entrar por ahí Sí. o entrar por la Sí. renuncia inusitada del Papa, porque Humberto, de toda la dirigencia social cristiana de la época, de esta época, es uno de los pocos que con frecuencia reivindica su origen. Así es. Social cristiano. Así que yo puedo tratar los dos temas, uno muy bueno. rápidamente porque creo que es el que tiene menos importancia. Y no por la confianza que tengo con Mozart, sino porque trato de ser coherente siempre con mis posiciones. Yo creo que el tema de la disciplina interna de los partidos es prerrogativa de los partidos políticos. Eso no es un problema del Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral hace una interpretación en cuanto al Partido Reformista Social Cristiano con la cual yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque sé que ese expediente ni siquiera lo chequearon ni lo leyeron. Ahí hay 12 muertos en la lista y se entregaron las actas de defunción. Entonces yo considero que es muy poco serio para un... entiéndeme, hay 12 muertos que de en lo la que se lista. ordena de reinstalar hay 12 A 12 muertos donde se entregaron las actas de defunción y ese tribunal ni siquiera leyó el expediente. A mí me resulta enormemente sospechoso porque trata de hacer las cosas bien. Yo aprendí de Balaguer de hacer las cosas bien. La forma nunca la puedes perder. Pero ¿y los vivos? Óyeme, pero lo que importa vamos al es primer tema. Que el señor Amable Ariztí incluye la lista. A 12 muertos. A 12 muertos, entonces eso entonces, esa sentencia incluye 12 muertos. Entonces yo digo, Mariano Rodríguez, el presidente del tribunal, que es mi amigo, es del mismo pueblo que Amable Ariztí. Y Amable Ariztí es una persona que corrompe todo. Entonces conozco intrínculos y sé de situaciones las cuales para nada yo estoy de acuerdo, porque nosotros tenemos la solución para eso y por eso quise terminar el tema rápidamente. El señor Ariztí, el ingeniero Morales salió ayer fuera del país, viene la semana que viene, se convoca al CPP, yo tengo el expediente, se va a presentar el expediente de él y de José Enrique Suet, serán suspendidos del CPP y traducidos al Tribunal Disciplinario, donde serán votados de la forma que quiere el Tribunal Electoral. Exacto. Amable Ariztí no va a volver a entrar al partido, ni José Enrique Suet, ni ninguno de los que voluntariamente se apartaron de la línea partidaria. Y te voy a decir por qué. Porque es que el tema de disciplina en un partido político es, primero, su pertenencia es una acción voluntaria y su desafiliación también es voluntaria. Si tú me pides que acepte a Amable Ariztí dentro del PRSC, entonces yo te pediría que aceptaran a Luis Inchausti en el PLD en la próxima reunión del Comité Central y a Taina Gotró también, que debe ir. Es que hay una sentencia de un tribunal. ¿De dónde? Sí, pero es lo mismo,
Es un tema... No, porque yo lo que reivindico es al tribunal. Pues yo no. Porque lo que se ha tratado de descalificar es a un tribunal de la Pues yo República. no, yo digo que ese tribunal no chequeó ese expediente porque ahí hay 12 muertos. Y se le entregaron las actas de defunción y yo no sé si su sentencia la tendrá que ejecutar Balaguer o Dios o quien sea en el más allá. Entonces las cosas tienen que hacerse serias. Simplemente yo no reivindico al Tribunal Superior Electoral en ese tema porque fue poco serio en la sentencia del Partido Reformista Social Cristiano. Lo mínimo que tenían que hacer era leer el expediente. Entonces, si usted lee el expediente y mira que se le entregaron actas de defunción y se le entregaron cartas de renuncia, entonces usted tiene que hacer una disgregación, no agarrar a todo el mundo, meterlo en el mismo paquete y graciosamente tratar de meter a toda esa gente que ya simplemente no cabe en el nuevo reformismo. Simplemente eso. El Tribunal Superior Electoral dio una sentencia poco seria y yo lo sostengo. Y se lo sostengo en el escenario que ellos quieran. Y ahí hay amigos míos, como Mabel Félix, que es mi amiga, como Mariano Rodríguez, que es mi amigo, que son los que más conozco. Pero fue poco seria la sentencia en cuanto al tribunal, en cuanto al Partido Reformista, porque nadie puede sostener que si yo muero mañana y someten un acta de defunción mía, para ponerme yo de ejemplo, o por un tribunal va a decidir por un muerto. Pero por favor, eso le quita toda seriedad a esa sentencia, Mozart. Eso es lo que pasa y yo te voy a mandar el expediente para que te des cuenta lo poco serio que fueron. En el caso del Papa Benedicto XVI y el tema del Partido Reformista Social Cristiano. Mira, Pedro, en Europa, y creo que alguien aquí trató el tema, Roberto Rosario Márquez, la semana pasada, que fue una declaración a mi juicio sumamente interesante, en el sentido de la no diferenciación ideológica de los partidos políticos es lo que está creando la crisis a lo interno de los partidos. ¿Por qué? A través de que se relacionan las personas para construir un partido político. Bueno, yo considero dos grandes columnas. Una personalidad atrayente, autoritaria, mesiánica, que está por encima de los demás, que es capaz, con su carisma, con su conocimiento, atraer una cantidad de personas y construir un partido político, tipo Juan Bosch, Balaguer, posterior a esto, José Francisco Peña Gómez. Ahora, eso en la República Dominicana no existe. Dos, que todos creamos y tengamos referentes comunes. Y para creer en referentes comunes y para abrevar de referentes comunes, usted tiene que tener un factor ideológico. Entonces, en Europa, este tema está en este momento en discusión. Y aquí en la República Dominicana, si nosotros le quitamos el sello ideológico a los partidos, entonces todos somos iguales y no hay ninguna diferencia. Y yo creo que la diferenciación es lo que hará pervivir un sistema de partidos políticos estable en el país. A mi juicio, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano tienen temas ideológicos muy parecidos, aunque en la práctica nosotros creemos, como demócratas cristianos que somos, de que el Partido de la Liberación Dominicana, por ejemplo, en el gobierno de Danilo Medina, se parece más a los planteamientos de la doctrina social de la Iglesia que nosotros asumimos, aunque es un grupito, pero que nosotros asumimos que lo que son las posiciones del anterior gobierno del presidente Leonel Fernández es una discusión básicamente ideológica. ¿Por qué? Porque nosotros representamos el humanismo cristiano. ¿Qué es el humanismo cristiano? Nosotros representamos una posición política en la cual todo lo que es acción de gobierno tiene que ir vinculado a la mejoría individual y colectiva de los más postergados y los más pobres. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la presencia del presidente Danilo Medina ayer en Santo Domingo Norte, en la parte agrícola de Santo Domingo Norte, sí. Cuando usted habla de Santo Domingo Norte, usted piensa en Villamella o en Guanuma, pero usted no piensa que en Hacienda Estrella hay productores de arroz. Sí, y de ganadería. Y de ganadería. Sí. El 35% de la población dominicana vive en el campo sin incentivo
con calidad de vida disminuida frente a lo que es esta atracción permanente que ejerce la ciudad. Muchos de ellos no son beneficiados porque no viven en los cordones de miseria de las grandes ciudades, de los programas de asistencia focalizada de los gobiernos. Entonces tú tienes un gobierno que parece minimalista. Fíjate bien, porque todo es conceptual. El gobierno del presidente Fernández, que construyó una enorme cantidad de riqueza, parece un gobierno maximalista. O sea, vamos a hacer un metro, vamos a hacer la carretera del Coral, vamos a hacer grandes obras, y el gobierno de Danilo Medina parece minimalista, porque es un gobierno que está mucho más cercano a la gente, y en el equilibrio de eso, creo que aquí está la clave del desarrollo, en el equilibrio de esos dos pensamientos. ¿Dónde nos ubicamos nosotros, los demócratas cristianos? Y por eso yo digo que la alianza PLD-PRCC, que garantiza las mayorías electorales, y que Mozart y yo discutimos en el año 98 probablemente, y que la discutimos con el presidente Danilo Medina allá en la Plaza del Sol, porque él lo sabe, el hoy presidente, que en ese momento era jefe de campaña de Leonel Fernández, o era el organizador de lo que era la campaña de Leonel Fernández, y lo discutimos ahí. Esa alianza es lo que produce este país que se ha transformado. Es la mezcla entre el minimalismo, si se quiere, de la democracia cristiana, la política social, la cercanía a la gente, que la gente sienta a un presidente que es cercano, y el maximalismo de las grandes obras de Balaguer y Leonel. Esa es la mezcla que nosotros asumimos y que nosotros defendemos. Entonces, nosotros como demócratas cristianos creemos en el humanismo cristiano. ¿Qué es el humanismo cristiano? La economía no está hecha para los grandes indicadores económicos. La economía está hecha para el bienestar de la gente. Y por eso nosotros asumimos y lamentamos mucho la renuncia del Papa Benedicto XVI como demócrata cristiano. Recuérdense que la democracia cristiana es el partido que surge a partir de la doctrina social de la Iglesia, por allá por el año 1891, con el Papa León XIII. A partir de ahí, todas las encíclicas papales, sobre todo el compromiso social ya en el siglo XX del Papa Juan Pablo II, que no hay dudas, de todos los papas a partir de León XIII, es el que tuvo mayor compromiso social. Tú lo lamentas, pero lo entiendes. No, yo lo entiendo perfectamente. Entiende perfectamente. Lo lamenta, pero lo en entiendes. Su carta que estuve leyendo hace un momentito, perdóname Héctor, que estuve leyendo allí hace un momentito, él aduce dos razones que yo entiendo. Una es un problema físico, es un problema de disminución física. O sea, son 85 años. Trabajado, sí. ¿Él está enfermo o está disminuido físicamente? Y espiritualmente lo dice él en su carta. Y espiritualmente lo dice él en su carta. Desde el año 1415, fines de la Edad Media, no renunciaba un papa. El último papa que renunció fue Gregorio XII, en 1415. Recuérdese que estamos hablando del líder de una religión del cristianismo con más de 1.000 millones de creyentes en todo el mundo. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Él habla del tema espiritual y yo también lo entiendo. O sea, el año pasado y parte de este año ha habido un escándalo, el llamado Batilix, donde el secretario personal del Papa Benedicto XVI filtró a la prensa una cantidad de documentos privativos de la Iglesia y privativos del Papa, y yo creo que eso también refleja la disminución física de Benedicto XVI. Es lamentable el cónclave que se efectuará el próximo mes de marzo y habrá un nuevo Papa. Y energía, porque para dar latigazos hay que tener energía. Humberto. Yo estoy de acuerdo totalmente con eso. Sí, Humberto, ha planteado el tema, la vida de los partidos políticos. En lo que ha tratado, lo único que yo le hago la pregunta, fíjese. Cuando usted vio, por ejemplo, estaba la promoción del marxismo-leninismo en los años 70, existía teníamos la socialdemocracia que se presentaba como una opción, teníamos el socialcristianismo, incluso en América Latina, recuerdo a don Rafael Caldera, que escribió un libro, La especificidad del socialcristianismo, y después estaba otro hombre que hizo múltiples aportes, fue Aristide Calvani. Claro. Entonces la gente estaba en eso.
En el caso del Partido Revolucionario Dominicano, se veía un partido que reivindicaba sus orígenes, fortalecimiento de la democracia, el Estado en un ambiente de libertades públicas, y está el Partido de la Liberación Dominicana, que surge como un partido con un criterio de transformación. Fíjese que el profesor Juan Bosch, cuando funda el PLD, dice que es un partido que surge para completar la obra de Juan Pablo Duarte. Pero ¿qué pasa hoy? Cualquier persona ingresa a un partido político y dice, soy militante o simpatizante de tal organización, y no tiene la más mínima formación política. No es un germen que los partidos cargan y que después deben recibir sus consecuencias. Mira, lo que ocurre es que en la República Dominicana un partido político y la militancia en los partidos políticos es el ascensor social por naturaleza, por antonomasia. O sea, todo el que desde el punto de vista profesional o desde el punto de vista empresarial no progresa, se engancha a un partido político. Sí, y a partir de ese enganche un partido político aspira a un ascenso social. Esa es la realidad. O sea, usted no es atraído a los partidos políticos por la base ideológica que ellos tienen. Ahora, ¿puede sobrevivir un sistema de partidos políticos construido sobre esa base? A mi juicio, no. A mi juicio, un sistema de partidos políticos sostenido sobre el clientelismo y el acercamiento a los partidos políticos como forma de ascender socialmente, eso, a mi juicio, no es sostenible en el tiempo. Humberto, sí, tú has sido uno de los principales sustentadores en el país de la posibilidad de la tesis o del proceso chileno. Claro. Del modelo chileno, dentro de una agrupación, en este caso el bloque progresista, el caso local, se pueda dar el tránsito entre un partido y otro dentro del mismo grupo para darle continuidad al gran proyecto de nación. Yo en estos días he estado ya un poco distante de esa posibilidad, porque lo que parece es que se va a dar el tránsito, pero al interior de una misma organización. O sea, estoy viendo a un Partido de la Liberación Dominicana que se fortalece, a un Partido Revolucionario Dominicano muy débil, bastante atropellado, y entonces vemos que, por ejemplo, con miras al 2016, pudiera darse o pudiera continuar ese proceso de tránsito al interior del Partido de la Liberación Dominicana, que sea otro dirigente del Partido de la Liberación Dominicana el que se presente a las elecciones junto con el bloque progresista. En el caso particular del Partido Reformista, que es la entidad que dentro del bloque pudiera ser de donde se nutra o la posibilidad de que salga un proyecto, yo no lo veo claro. ¿Cómo lo ves tú? Mira, el tema de la reconstrucción partidaria aquí es enormemente interesante. Voy a tratar de disgregar la pregunta en varios temas. En primer lugar, la última encuesta Gallup es muy auspiciosa para el Partido Reformista y en términos generales para todo el grupo de partidos gobernantes. Cuando te pones a sumar porcentajes te das cuenta que andamos por más de un 60% en este momento. Con el 51 del PLD, más el 5, casi 6 del Partido Reformista, más lo que dan los partidos del bloque progresista, tú podrías hablar de que si fuéramos a elecciones hoy nosotros sacáramos entre un 62 y un 65%. Es prácticamente un consenso nacional. Ahora, encabezado por el PLD. Claro que sí. Ahora, el problema, por lo menos en mi caso, no es quién encabece la boleta. Ah, bueno. El problema en mi caso es que se mantenga la entente de unidad alrededor de un proyecto nacional que puede encabezar cualquiera y que ese proyecto nacional comience a ejecutarse. Yo invito a mis amigos, a ustedes, a que busquen el libro de Michelle Bachelet. Ella describe, más una periodista, no es ni siquiera una autobiografía, ella describe ese tránsito entre el liderazgo patriarcal de Ricardo Lagos y lo que fue su presidencia, que fue una presidencia enormemente cercana a la gente, y verán el paralelismo que tiene eso con lo que está ocurriendo en la República Dominicana. Sí. Yo creo, sí, claro, ese libro salió hace poco tiempo. Es interesante lo que está planteando. Sí, hace poco tiempo, y es un libro que quiero que te describe, Michelle, o sea, Ricardo Lagos parte de
el liderazgo tradicional de la política chilena, le entrega a una médico pediatra que hace su carrera política a partir de ser ministra de Salud, disminuir las colas de espera en los hospitales y posterior a esto, ministra de Defensa, siendo hija del general Bachelet, que fue muerto en la dictadura, murió de un infarto, preso por la dictadura, y es el símbolo de ella entonces la reconciliación del pueblo chileno, pero sobre todo el acercamiento y la diferenciación que ella hace con la clase política tradicional. Yo creo que en este caso, y a mí me ayuda mucho juzgar los temas, Mozart, porque no quiero ser candidato a nada. Yo soy más un analista que un dirigente político que le interesa una candidatura. A mí no me interesa ser candidato a nada, ni a un cargo partidario, ni a un cargo electivo. Debería interesar. Para nada. Entonces yo lo que digo es lo siguiente. Para nosotros es absolutamente imprescindible mantener la unidad entre balagueristas y bochistas, porque eso es lo que ha construido la nueva República Dominicana. Entonces, quien encabece la boleta se lo va a ganar. ¿Con qué se lo va a ganar? Se lo va a ganar con su trabajo político día a día. Si le tocara a un reformista en el año 2016, eso no se sabe. Ahora, lo que sí voy a defender es la unidad de criterio que tiene que haber en un proyecto conceptualizado sobre la base de la unidad de balagueristas y bochistas. ¿Sabes por qué perdió la concertación de partidos por la democracia de la derecha? Porque Marco Enrique Jominami, socialista, formó su propio proyecto. ¿Y sacó ¿Por 22? qué? ¿Por qué? Porque la democracia interna dentro de la concertación se rompió. Así es. Entonces señalaron a Eduardo Frei Ruiz Tagle, no permitieron una competencia interna, y al no permitir una competencia interna simplemente hubo una fractura de una parte del socialismo. Le quitó 22%. Claro, y 22 se perdieron las le quitó. elecciones. Sí. En el caso nuestro, yo espero que la madurez Lo política pasó que en el adorna, 2000, en el 2000. claro, que adornan a Leonel Fernández, Danilo Medina, Carlos Morales Troncoso y un grupo de dirigentes que somos los que dirigimos el Partido de la Liberación Dominicana, se exprese también para el 2016 y logremos un acuerdo interno. Como hermanos que somos, nosotros somos partido de gobierno. El PRCC es partido de gobierno, no es partido de oposición. Nosotros somos parte de un gobierno del cual nos sentimos orgullosos y es más, nos sentimos sumamente cercanos en este momento. Mira qué interesante lo que está planteando. Miren, ya sabía yo que el asunto de esta reflexión de hoy del amigo Humberto tenía algún ingrediente novísimo dentro del análisis. Y es que Humberto ha descubierto, y lógicamente nosotros no estamos tan inmersos en eso para verlo así tan claro, que hay una especie de continuidad, pero con reinvención, en el estilo de político de Danilo Medina. Totalmente, totalmente. Sí. O sea, el estilo político. Y yo en el fin de semana estaba tratando de buscar un término que me lo describiera. Porque entonces yo decía, bueno, una cosa es el maximalismo y otra cosa es el minimalismo. Sí, así es. Entonces, el equilibrio entre las dos cosas, entre los grandes proyectos Así y la es. cercanía a la Brillante. gente, creo que es el secreto. Así es. Y Danilo Medina tiene hoy más de un 80% Sí, de señor. la valoración pública por la cercanía a la gente. Es Así más, es. ¿saben quién para las elecciones pasadas era la persona pública mejor valorada a la hora electoral? Margarita Cedeño Fernández. sí. ¿Por qué? Por el estilo. El estilo. Es un estilo La de cercanía cercanía a con la la gente, Sí. que definitivamente en este momento, al parecer del pueblo dominicano, es el adecuado. O sea, nosotros creemos que hemos logrado un equilibrio que es enormemente importante, pero sobre todo que garantiza el bienestar colectivo, que al final es el objetivo de la política. Hay que traer a Humberto la semana que Está viene. Humberto, otra vez. mire, Sí, hay que hemos agotado la venir otra entrevista vez, de hoy, Humberto, pero hay porque un es un tema tema que se queda sobre la mesa interesantísimo que vamos a analizar después con Humberto. Humberto ha traído no solamente el concepto del minimalismo, y cómo una cosa compensa con la otra, con la visión que también tenía Leonel, de mucho más grande. Ha traído sobre la mesa el tema del partido de gobierno. Eso no se entiende mucho aquí. No. Porque no se sabe, se cree que es por oportunismo y por participación y partición de gobierno. Cierto. Lo que dice Humberto es que se puede formar parte de un gobierno
y formar parte de su programa, Claro. de Sí. sus realizaciones, Claro. de sus perspectivas, Claro. y de eso precisamente vamos a hablar en un futuro. Sí. Porque eso es interesante para Claro. que la gente lo entienda. Miren, Humberto, estamos dando saltos aquí de calidad y mucha gente no lo está entendiendo. Y yo quiero darle las gracias, Pedro, Mm. porque por lo menos me permiten salir de la cháchara política diaria. claro, o sea, el sí, problema no es PRD, PRCC, PLD sí, y los chismes diarios. El problema es cómo tú tienes una visión de futuro. Exactamente, claro. Proyectar una visión hacia el Así es, futuro. Y creo que eso necesariamente pasa Él es el- por un análisis profundo de claro. lo que es la Es el- actividad es el política de la ejercicio que hemos República tratado Dominicana. hoy. Claro Sí, que sí, sí. cómo no. Claro que Muchas sí. gracias, Humberto. Gracias, No, a Humberto. ustedes. Oportuno. A ustedes. Miren, ahí está Lalo, y le vamos a pasar de inmediato donde él, porque le hemos consumido unos cuantos minutos que él gentilmente ha cedido. Así que muchas gracias. Gracias. Regresamos mañana.